buenas noches, es un gusto acompañarlos en esta emisión de TN23 en donde estaremos abordando distintos temas a nivel nacional e internacional y uno de ellos son los menores de edad que se encuentran involucrados en distintos grupos criminales. Así que para abordar este tema ya nos acompaña un experto en seguridad, específicamente el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, nuevamente un gusto tenerlo en TN23. Aunque en las imágenes veíamos este caso de este menor de edad que estaba en un tema delincuencial, sabemos que hay varios menores que están involucrados en pandillas. ¿A qué se debe esto? Pues vea, Ligia, muy buenas noches, Ligia, muy buenas noches a todos los amigos de TN23. Vea, el problema de por qué se involucran los jóvenes en las pandillas está directamente relacionado primero con su condición social, que es extremadamente pobre en muchos de los casos, con hogares disfuncionales, con problemas emocionales y otra serie de factores que comprometen el futuro de los jóvenes. Y al final se ven obligados a integrarse a pandillas para poder sobrevivir. Esa es una realidad innegable. Lo que pasa es que efectivamente en ningún gobierno, en ningún momento, se ha entendido que hay que tratar de solucionar los problemas de la juventud, generando oportunidades para que no se integren a ese tipo de pandillas que al final repercuten en la sociedad porque hacen demasiado daño con extorsiones, asesinatos, trata de personas, pornografía infantil, etcétera. Licenciado, también es importante pues aclararle a nuestra población televidente cuál es el papel que muchas veces los menores de edad tienen en los grupos criminales, porque son generalmente quienes más se exponen, por ejemplo, a extorsiones, a ser sicarios, entre otros temas. Pero no solo eso, es decir, empiezan a muy corta edad. Normalmente a los 10 años empiezan siendo banderas, es decir, vigías de las pandillas para que cuando entre la policía a algún área en específico, ellos den el aviso. En segundo lugar, a convertirse en mulas, es decir, en transportar o drogas o transportar armamento o transportar dinero para que efectivamente estas estructuras puedan tener más certeza de que todo esto va a llegar a sus manos. Y en tercer lugar, que efectivamente conforme el tiempo pasa los van entrenando hasta convertirlos en sicarios que los utilizan en momentos en que quieren salir de alguna persona de una manera contraria o simple y sencillamente de una persona que no ha pagado una extorsión. Desgraciadamente esta es una realidad que se vive en el país y que no se va a detener si no hacemos un esfuerzo todos para que efectivamente así sea. Licenciado, hace un momento usted compartía alguna de las causas del por qué estos menores de edad están involucrados en este tipo de hechos delincuenciales, porque muchas veces en la pandilla ellos les brindan, por así decirle, un refugio y una familia. Ellos prácticamente dan la vida por los miembros de estos grupos criminales. Pero es que efectivamente el problema es que cuando usted se integra a una pandilla, crea un lazo de afinidad con estos grupos porque lo han sostenido, lo han mantenido, le han dado de comer, le han dado cariño, le han dado respeto, le han dado absolutamente todo lo que usted no tenía antes y al final entonces usted trabaja para ellos con la misma lealtad que ellos han trabajado para usted. ¿Cuáles son esos retos que ellos deben tomar o esas pruebas que muchas veces los grupos criminales, los líderes, les obligan a hacer para que ellos permanezcan en una pandilla, incluso cuando ellos realmente no lo buscan, tal como usted mencionaba, sino que son reclutados al azar muchas veces? Yo creo que uno de los grandes retos que tienen que enfrentar son los asesinatos, independientemente de que sean a miembros de otras pandillas o personas que no han pagado las extorsiones. Al final lo que hacen es quitar la vida de personas, en muchos de los casos, que no tienen nada que ver con su problemática pandillera.
Ahora hablemos un poco más, licenciado, sobre la respuesta que dan las autoridades. Explíquenos también un poco más este proceso que realizan, por ejemplo, los elementos de la Policía Nacional Civil cuando capturan a un menor de edad. Sabemos que la sentencia, debo decir, no puede ser la misma comparación de un mayor de edad, pero también en ese lapso muchas veces ellos no se pueden reintegrar a la sociedad. Lo que pasa es que después de los 16 años las personas no pueden tener más de 6 años de prisión. Por lo tanto, si usted asesina a una persona, si usted extorsiona, lo que sea, en lugar de cumplir 50 años, como en el caso de los delitos que se le aplican a los mayores, usted va a cumplir una sentencia de 6 años. Lo que resulta incongruente en un momento en que la sociedad guatemalteca se ve atemorizada y aterrorizada por los pandilleros. ¿Qué quiere decir en un lenguaje más claro? Que por qué se va a aplicar una ley benigna, una ley más suave a los pandilleros que matan, a los pandilleros que desmembran gente, en lugar de ponerle la misma pena que a un adulto. Yo creo que hay que hacer una revisión de la ley y efectivamente las personas que tienen más de 14 años deben de estar sujetos a procesos penales y al igual que los mayores de edad. Ahora bien, licenciado, sabemos que hay menores de edad que no es precisamente que ellos quieran involucrarse a este tipo de grupos criminales, sino son obligados. ¿Qué pueden hacer ellos muchas veces porque le dicen, por ejemplo, a algún adulto, le solicitan alguna orientación, pero no saben exactamente qué hacer? Entonces, también cómo prevenirlo desde el lado de la población. Vea, yo creo que no es tan cierto eso. Yo creo que los jóvenes que se involucran en las pandillas saben exactamente a qué van. Es decir, por miedo, por temor, es muy poca la gente que se suma a las pandillas. Es más la gente que lo hace como un mecanismo de sobrevivencia, porque no tienen ni para comer, no tienen ni de dónde vivir, no tienen el respeto de sus padres, viven en la intemperie, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de estos temas, porque no necesariamente la pobreza conduce a la delincuencia, sino que es un proceso en el que efectivamente a la gente se le va enseñando y efectivamente la pobreza es parte de ese proceso, pero hay otros factores que también de alguna manera influyen para que una persona se incorpore a las pandillas. Para finalizar, ¿qué deben hacer las autoridades o qué deben reforzar ellos justamente en estas áreas en donde se sabe que hay distintos grupos criminales operando y también hay presencia no solo de adolescentes, sino también de mujeres? Incluso hemos visto personas de la tercera edad participando en pandillas. Pues mire, yo creo que lo más importante es iniciar toda una campaña de prevención del delito que efectivamente pueda de alguna manera incidir en que efectivamente los jóvenes no participen en este tipo de actividades criminales. Pero lo más importante es perseguirlos, reprimirlos y ponerlo a disposición de los tribunales y poner penas que sean altas y que efectivamente lo tengan todos que cumplir a partir de los 14 o 15 años en adelante. Porque no es cierto que un menor de edad de 14 años no sepa qué está haciendo cuando asesina a una persona, o 10 o 15 o 20, como en el caso de muchos pandilleros en Guatemala. Perfecto, muchas gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por ampliarnos esta información. Esta es la situación que se tiene en nuestro país en relación a menores de edad que están involucrados en distintos temas delincuenciales, especialmente en pandillas. Ahí tenía usted una postura más amplia sobre cómo es que trabajan las autoridades, qué puede hacer la sociedad en general y también cuál es el proceso que estos menores deben seguir al momento de estar involucrados en alguno de estos grupos.